Am, ¿Hasta qué temas llegaron en la parte teórica? Hasta matriz escalonada, si mal no recuerdo. Ya, eso es álgebra, en CP de cálculo, en CD de cálculo. Inge, estuvimos viendo algunos teoremas de límites de funciones, la de función homográfica, función exponencial, función raíz, el teorema del límite cambio de variable en compuesta, y creo que eso fue lo último que vimos. De ahí vimos unas demostraciones. Ya, o sea, los límites finitos, límites. Y vieron cómo es definición formal de límite de cuadráticas. Eso todavía no. Aún no, Inge. No han visto de las cuadráticas, solo de lineales. Eso lo delineamos. Ya, Inge, disculpe, ¿a qué se refiere? ¿Se refiere si vimos un ejemplo de una demostración con Ajá. cuadráticas? Sí. A eso. Me parece que sí vimos uno, sí habíamos visto un ejercicio. El ejercicio es utilizando la definición que demuestre que x cuadrado más 6x más 9, ese es el único tipo de cuadrático que hemos visto. Ya. ¿Hicieron una racional en ese mismo estilo o no? No. Ya. A ver, entonces, lo que vamos a hacer hoy. Bueno, límites laterales. ¿Vieron límites laterales? ¿No? Sí, Inge, eso del límite lateral derecho y izquierda. Sí. Ya. Ok. A ver, entonces, chévere. Verán, lo que vamos a hacer la clase de hoy, vamos a hacer ejercicios con la demostración de la cuadrática y luego avanzaremos con el resto de temas. ¿Estamos? A ver. Entonces, ¿me confirman si es que se ve, por favor? Sí, que sí se ve. Gracias. A ver. La demostración de una cuadrática va a diferir un poco de las lineales y afines que vimos en la clase pasada. Entonces, por ejemplo, me dice, demuestra el límite cuando x tiende a menos 1 de 2x cuadrado menos 3x más 1, esto igual a 6. ¿Sí? Utilizando la definición. No me dice que aplique los teoremas de los límites finitos, no, te dice utilizando la definición, demuestra que esto es cierto. Recurro a la definición y pues ya la habíamos trabajado. Digo, sea epsilon mayor que 0, yo debo hallar un delta positivo tal que para todo x que pertenezca al dominio de esta función, si 0 es menor que x menos 1, menor que delta, entonces f de x, 2x cuadrado menos 3x más 1. Inge, disculpe que le interrumpa, pero no sé si seré yo, pero la pantalla de esta negra no muestra nada. Ya. Es solo el de Ay, arriba, pero sí se le ve bien. Se ve. ¿se ve? ¿No se ve? A ver, déjenme ver. Lo de entrecortado ya creo que sé por qué es. Ya. Ahí pienso que ya no se va a escuchar entrecortado.
A ver, voy a dejar de compartir y a compartir otra vez. Ahí, cuenten, ¿se ve o no se ve? Sí se ve. No, Inge, yo. Sí se ve. Sí No sé se si ve. no se ve Sí nada. se Sí, ve. se logra observar. Ya. Pienso que tal vez es alguna situación propia del Teams, ¿sí? O sí, prácticamente del Teams. Saben que yo para iniciar sesión el día de hoy tuve que cerrar el Teams y volverlo a abrir, ¿sí? No sé si fue alguna actualización, alguna cosa, pero no me aparecían los grupos. Entonces tuve que cerrarlo, volverlo a abrir y ahí sí ya apareció todo bien. Tal vez sea eso, ¿sí? Entonces, no sé si es que tienen la oportunidad, eh, salgan de la reunión, cierren el Teams y vuelvan a ingresar, ¿sí? Para ver si es que se mejora eso. A ver si es que funciona así. Bueno, a ver, entonces, eh, ¿qué es lo que he escrito aquí? Aquí está descrito lo que voy a hacer basado en la definición del límite, ¿sí? Entonces sabiendo que epsilon es positivo, voy a hallar un delta positivo, tal que para todo elemento del dominio de la función, la distancia entre -1 y x, ¿sí?, sea tan pequeña como un delta, de tal manera que se verifique que la distancia entre la imagen de mi función y el límite sea menor que este epsilon positivo que había dicho, ¿sí? Entonces vamos a ponerle aquí lo que voy a buscar es el delta, ¿sí? Entonces pongámosle aquí sea x un elemento del dominio de la función, ¿sí? Tal que 0 es menor que x, y hago la operación de una vez, más 1 menor que delta, con este delta positivo por determinar. ¿Estamos? Con esto, lo que conocemos es lo siguiente. Aquí una pausa. No es que voy a partir de la tesis y llegar a la hipótesis, nunca. O sea, siempre la hipótesis, mi antecedente verdadero, quiero llegar a que mi consecuente sea verdadero, a través de un delta que yo encuentre. Entonces, lo único que voy a hacer es intentar reescribir este valor absoluto de f de x menos l. Entonces, yo conozco 2x cuadrado menos 3x más 1 menos 6. No puedo reescribir de esta manera, ¿sí? Menos 5. Luego esto puedo factorar de la manera que tú desees factorar. A mí principalmente me gusta esta forma, ¿sí? Dos números que multiplicados me den 10 y restados me den 3. 5 y 2, ¿sí? Aquí tendríamos entonces el valor absoluto de 2x menos 5. Saco factor común en el segundo término, simplifico con el 2, entonces me quedaría x más 1. Valor absoluto de un producto de valores absolutos. Entonces recuérdalo, en la demostración, pues tú vas a desear, ¿no es cierto?, que aparezca este término que está aquí, ¿sí? Entonces aquí lo tenemos, mira. ¿Ya? Si no nos aparece, dos opciones. O estamos haciendo mal, o ese no es el límite que se está pidiendo, ¿sí? Normalmente ocurre la primera. A ver, entonces, ¿qué es lo que queremos hacer aquí, muchachos? O sea, para que entendamos perfectamente lo que se quiere hacer. Mira, yo quiero encontrar un delta
De tal manera de que sabiendo que esto es verdadero, esto que está acá también debe ser verdadero. Es una implicación. ¿Sí? Ahora, lo que yo sé es de que el valor absoluto de x más 1 es menor que delta. ¿Sí? Eso es lo que yo sé. Si me voy acá, aquí aparece este valor absoluto de x más 1. Este sé que es menor que delta. ¿Sí? Pero si yo le multiplico a este numerito por otro numerito positivo, que en este caso es el que está acá, yo ya no tengo mucha idea de qué número es menor. O sea, yo no podría decir que es menor que delta. ¿Sí? ¿Estamos? Porque estás multiplicándole. Entonces, la idea es encontrar ese delta de tal manera que el producto entre estos dos sea menor que epsilon, porque acuérdate que estos son iguales, aquí está. ¿Ya? Entonces, yo ahora necesito verificar, encontrar este numerito que está acá, menor que de qué número es. ¿Sí? Eso es lo que necesito saber. Este numerito, menor a qué número es. ¿Sí? En otras palabras, yo lo que quiero hacer es encontrar una cota superior. ¿Sí? Si ustedes se acuerdan, en la primera clase vimos acerca de las cotas, cota superior, cota inferior, los conjuntos que están acotados, ¿sí? Vimos que algunos tenían máximo, otros siempre tenían el supremo, si son acotados, etc. ¿Sí? Entonces yo lo que quiero es que esto esté acotado superiormente. ¿Estamos? Entonces, vamos a ponerle aquí un punto, llamémosle este número 2. Este le va a llamar 1. Hagámosle entonces aquí ahora, ¿sí? Busquemos o encontremos una cota superior para este numerito, ¿sí? Para ello, vamos a hacer una primera suposición. Voy a suponer un delta pequeño, ¿sí? Voy a hacer una primera suposición. Voy a tomar un delta pequeño y ver si esto se cumple. Normalmente utilizamos un delta que es menor o igual que 1, ¿sí? Podrías utilizar un delta más pequeño todavía, un medio, un tercio, un quinto, etcétera, ¿sí? Pero por facilidad usamos delta menor o igual que 1, ¿ya? Bien, entonces, con esta suposición de delta menor o igual que 1, hagamos lo siguiente, miren. Como 0 es menor que el valor absoluto de x más 1 y es menor que delta, esto lo sé de la hipótesis de mi implicación, y delta es menor o igual que 1, entonces, ¿qué puedo concluir, muchachos? ¿Qué podrías concluir? Que el valor absoluto de x más 1 es menor que o igual que 1. Menor nada más, ¿sí? Porque la relación de igualdad solamente es entre delta y 1, no entre delta y el valor absoluto, ¿sí? Entonces podrías concluir esto, que el valor absoluto de x más 1 es menor que 1, ¿sí? ¿De dónde? Ahora sí empieza el proceso de indagar cuál es la cota superior para el valor absoluto de 2x menos 5. Entonces, como esto sé que es cierto, pues vamos a ponerle aquí, ¿no? Esto es menor que 1 y de aquí vamos sacando nuestras conclusiones. A partir de aquí yo puedo aplicar un teorema de valor absoluto, ¿sí? Es decir, que x más 1 es mayor que menos 1, menor que 1. Teorema de valor absoluto. Luego voy a restarle 1. Menos 2, menor que x, menor que 0. Luego voy a multiplicarle por 2. Menos 4, menor que 2x, menor que 0. ¿Ya? Y finalmente le voy a restar 5. Menos 9, menor que 2x menos 5, menor que menos 5. ¿Ya? Entonces, 2x menos 5 es un número negativo.
Pero yo necesito el valor absoluto de 2x menos 5. Aquí le voy a hacer con otro color. Porque esta parte es crucial en el proceso. Si tú haces mal esta parte, pues marcha. Entonces vamos a ponerle aquí. ¿Cómo? El valor absoluto de 2x menos 5, la definición, ¿no? Es igual a ver, ¿a qué es igual el valor absoluto de 2x menos 5, muchachos? ¿A qué es igual? A que sea un número 2x menos 5 o que sea menos multiplicado por 2x menos 5. Pero hay condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Ya, tú me dices esto o me dices esto. Pero hay condiciones para que trabaje de una forma u otra. Si x es mayor o igual que 0 o si x es menor que 0. ¿No? Eso que tú me dices funciona siempre y cuando estés sacando el valor absoluto de x, no el valor absoluto de 2x menos 5. Sería que 2x menos 5 sea mayor o igual que 0. Bien. ¿Y el otro caso? El otro caso, menor o igual que 0, porque está un signo menos. Solo menor. Menor, nada más. ¿Ya? Cuando yo hice el repaso de fundamentos, yo les dije, recuerden la definición de valor absoluto de la siguiente manera. Si tengo un número real, el valor absoluto del número real es el número real si el número real es mayor o igual que 0. O es el inverso aditivo del número real si el número real es menor que 0. Así es como deben recordar la definición, porque si no, solamente ustedes se acuerdan así, valor absoluto de x. X, si esto, menos dicen si esto. ¿Ya? Esto funciona para el número real x, pero si ya tengo otro número, pues debo adaptarlo, ¿no? A la definición. ¿Sí? Otra forma que podría decirme la definición, acuérdate que esto es lógicamente equivalente a esto, ¿sí? O igual, el de acá abajo a esto, ¿sí? Si x es mayor o igual que 5 medios o si x es menor que 5 medios. ¿Ya? Entonces, por favor, recuerden bien la definición de valor absoluto. Bueno, a ver. Ahora, vamos a ponerle aquí. Miren, como la definición del valor absoluto dice esto, ¿ya? Entonces voy a ponerle aquí. Entonces, el valor absoluto de 2x menos 5 va a ser igual a menos 2x menos 5 entre paréntesis. ¿Cuál es la razón, muchachos? ¿Cuál sería la razón? Porque el 2x menos 5 corre entre los números negativos de menos 9 y menos 5. ¿Ya? 2x menos 5 está entre menos 9 y menos 5. O sea, es un número menor que 0. Aquí está, miren, la condición. ¿Sí? Porque menos 9 es menor que 2x menos 5, menor que menos 5. ¿Sí? Y aquí le voy a poner una comita más. Luego, menos el valor absoluto de 2x menos 5 es igual a 2x menos 5. ¿Sí? Ahora sí. Sustituyendo, llamémosle a este 1, 2, 3, llamémosle a este. ¿Sí? Sustituyendo en 3,
tenemos, y voy a hacerle completito, ¿no? El valor absoluto de x más 1 es menor que 1, implicaría menos 9 menor que 2x menos 5 menor que menos 5, y aquí viene la sustitución. Entonces sería menos 9 menor que menos el valor absoluto de 2x menos 5 menor que menos 5. ¿Ya? Entonces ahí sustituimos, mira. O sea, esta debe ser la sustitución, no es cuestión de poner el valor absoluto, de multiplicar por... No. Esta es la razón por la cual escogemos menos el valor absoluto. Si estuviesen positivos, pues debería ser el análisis para cuando 2x menos 5 es mayor o igual. ¿Ya? Entonces tendría así, mira. Luego, como todos estos números son negativos, ¿estamos? Voy a multiplicar por menos 1 y el sentido de la desigualdad pues va a cambiar. ¿Sí? Voy a utilizar la definición de menor que. Y puedo reescribir esto de esta manera. ¿Ya? Y acuérdate que yo estaba buscando la cota superior. O sea, este número, valor absoluto de 2x menos 5, menor de qué número es. ¿Sí? Entonces este sería el número 9. ¿Estamos? Entonces ya de aquí concluyo simplemente que esto es menor que 9. Yo he encontrado la cota superior. La cota superior para este valor es 9. ¿Sí? Entonces, ahora sí, pues vamos a decir, ¿no? Entonces, vamos a ponerle un número, llamémosle este 4. De 4 podemos decir lo siguiente, mira, que si yo tengo esta desigualdad y le multiplico por un número positivo, el sentido de la desigualdad no va a cambiar. Y intencionalmente aquí yo le voy a multiplicar por el valor absoluto de x más 1 a ambos lados. ¿Sí? ¿Qué he ganado con esto? En que este numerito que está acá, este, ¿sí? Es mi famoso f de x menos l. ¿Sí? F de x menos 6. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este numerito es menor que 9 por el valor absoluto de x más 1. ¿Sí? Pero yo a su vez quisiera que este numerito, el valor absoluto de x más 1 por el de x menos 5, sea menor que epsilon. ¿Sí? Entonces, ¿cómo logro eso? Entonces, aquí abajito pongámosle. Para ello, basta exigir, ¿sí?, que el valor absoluto de x más 1 sea menor que epsilon sobre 9. ¿Sí? Entonces, bastaría tomar un delta que sea menor o igual que epsilon sobre 9 para que esto se cumpla. ¿Sí? Porque miren, aquí viene la idea. Quiero que tengan en mente la transitiva de orden. ¿Sí? Si A es menor que B y B es menor que C, A es menor que C. Entonces miren, si delta fuese menor o igual que epsilon sobre 9, ¿ya? Si delta fuese menor o igual que epsilon sobre 9, como x más 1, vamos acá arriba, es menor que delta, entonces el valor absoluto de x más 1 es menor que epsilon sobre 9. Justamente lo que tengo acá. Y si multiplico por 9, 9 por el valor absoluto de x más 1 sería menor que epsilon. ¿Ya? Pero como esto es mayor que lo que está acá, nuevamente por transitividad, este producto sería menor que epsilon. Pero este producto es f de x menos l. Entonces, por lo tanto, el valor absoluto de f de x menos l sería menor que epsilon. Y se acabó.
¿sí? Entonces, ese sería el análisis que ya en un momentito le vamos a describir, ¿sí? Entonces, voy a concluir esta parte y voy a poner, bueno, finalmente, el delta que encontramos debería ser el mínimo entre 1, que fue mi primera suposición, y epsilon sobre 9. Así como está aquí, yo no sé cuál es el mínimo, si es 1 o si es epsilon sobre 9. Entonces la respuesta solamente digo, es el mínimo entre los dos, ¿sí? Se acabó. Entonces, esto sería el mínimo entre 1 y epsilon sobre 9 para que 1 se verifique o para que 1 se cumpla. ¿Sí? ¿Quién era 1? 1 era todo esto, ¿no? Esa es lo que me dice la definición. ¿Sí? Entonces, aquí viene ya la segunda parte. Vamos a ponerla aquí. La segunda parte. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. ¿Alguna duda? Inge, la duda Dime. es de cómo el valor absoluto de x más 1 es menor que delta sobre 9. O sea, no entendí esa parte. ¿Cómo coligió eso? Ya. Entonces, nota que esta expresión que está aquí, sí, que lo estoy subrayando ahorita, bueno, voy a borrar y voy a volverle a subrayar. Esta expresión que está aquí es menor que 9 por el valor absoluto de x más 1. Pero esta expresión es el valor absoluto de f de x menos l. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, Ya. Entonces, para que yo quisiese que esto sea menor que epsilon, ¿qué debería cumplirse? Entonces, debería cumplirse, a ver, que, vamos a borrar aquí esto, debería cumplirse que esto, ¿no es cierto?, debería estar así. O sea, que epsilon debería ser mayor que esto y por lo tanto, como esto es mayor que esto, transitividad. ¿Sí le ves? O sea, f de x menos l menor que epsilon. sí. ¿Sí? ¿Cómo puedo garantizar eso? Bueno, para poder garantizar eso, el valor absoluto de x más 1 debería ser menor que epsilon sobre 9. Porque si yo esto multiplicara por 9, tendría lo que está acá arriba. ¿Sí le ves? Sí. ¿Ya? ¿Y cómo garantizo que eso se cumpla con los... O sea, esto es ahorita como suposiciones que estoy haciendo. ¿Cómo garantizo que eso se cumpla con lo que tengo? Ah, pues entonces bastaría que delta sea menor o igual que epsilon sobre 9. ¿Por qué? Y viene acá la explicación. Mira. Como yo tengo esto, y escojo delta menor o igual que epsilon sobre 9, transitividad. Valor absoluto de x es menor que epsilon sobre 9. Multiplico por 9. 9 por el valor absoluto, 9 por esto. ¿Qué me queda? 9 por el valor absoluto de x más 1, menor que epsilon. ¿Pero esto qué es? Esto es esto. ¿Y esto qué es? Es f de x menos l. Entonces ya he garantizado que f de x menos l en valor absoluto es menor que epsilon. ¿Sí? Mejor. Sí, Ya. A ver, esto que acabé de poner aquí lo voy a borrar porque es la siguiente parte del ejercicio. Entonces miren, ahora vamos a decir, ahora probemos la selección del delta que escogimos, ¿no? De este delta adecuado. Acuérdate que habíamos escogido el delta como mínimo entre 1 y epsilon sobre 9. Entonces, para ello, ¿qué vamos a hacer? Supongamos que 0 es menor que x más 1 menor que delta, lo que ya sabíamos. Y mostremos que f de x menos l, o sea, 2x cuadrado menos 3x más 1 menos 6 es menor que epsilon. ¿Sí? Entonces, esto tiene muchísimo que ver con la definición. Porque mira, una vez de que yo ya encontré mi delta, ese delta debe cumplir con la implicación que está ahí, ¿no? Esta.
de la definición, el número 1. Entonces, ahorita vamos a ver si los deltas que encontré efectivamente hacen que esta implicación sea verdadera. ¿Sí? Entonces, ya olemos que sí, ¿no? Pero hay que escribirlo. Entonces, sabemos que esta expresión, entonces aquí lo único que vamos a poner es como un resumen de todo lo que ya hicimos. Esta expresión es este producto. ¿Sí? Entonces luego, nosotros podemos decir, bueno, es esta situación. Entonces este producto, ¿ya? Sabemos que es menor que 9 por el valor absoluto de x más 1. Esa fue una de las situaciones que sacamos acá. ¿Dónde está? Aquí, mira. ¿Sí? Esa fue una de las primeras ideas que sacamos. Bueno, esto no va aquí, ¿no? Solo lo puse para la explicación al compañero. ¿Sí? Entonces tengo esto. ¿De dónde saqué esto que está aquí? O sea, aquí voy a poner el por qué me atreví a decir esto. Entonces, esto es porque nosotros de antemano sabíamos, y es la hipótesis de mi implicación, mira, sabíamos que el valor absoluto de x más 1 es menor que delta, y delta era menor o igual que 1. ¿Sí? Pero a su vez, esta expresión que está acá es menor que 9 por epsilon sobre 9, que fue la segunda idea que la sacamos por acá. ¿Sí? ¿De dónde saqué eso? Ah, bueno, porque el valor absoluto de x más 1, de igual manera es menor que delta, pero también es menor o igual que epsilon sobre 9. ¿Sí? Y luego, pues 9 por epsilon sobre delta era menor que epsilon. ¿Sí? Es decir, ¿sí? Esto por esto es menor que epsilon. ¿Sí? Sustituyendo, pues me quedaría efectivamente lo que tengo aquí, ¿no? Voy a copiar y le voy a pegar. ¿Sí? Tendríamos esto. El valor absoluto de 2x cuadrado menos 3x más 1 menos 6 es menor que epsilon. Estoy sustituyendo la primerita igualdad que puse, sabemos. ¿Sí? Entonces, efectivamente, estos deltas que hemos visto, ¿no es cierto?, hacen que mi implicación sea verdadera. Entonces, finalmente, ahora sí, podemos decir que 6 es el límite de mi función ¿ya? Si x o cuando x tiende a menos 1. Y ya. Así sería. No sé si tienen alguna pregunta, muchachos. Muchachas y muchachos. Preguntitas, ¿no? ¿Está todo claro? Inge, disculpe, la última parte me perdí un poco. O sea, la parte ya del ahora probemos la selección del delta adecuado. Y me perdí un poquito. No sé si me podría repetir, por favor. Verás. No sé si en este Zoom sí se logra ver todo bien. O le hago más Sí. grandes. Ya. Entonces, mira. Ya encontramos que delta va a ser el mínimo entre 1 y epsilon sobre 9. ¿Sí? Entonces, pero acuérdate lo que dice la definición. Vamos acá arribita. La definición dice que debes hallar un delta positivo que haga que esta implicación se cumpla. Entonces ya encontré los deltas. Ahora lo único que voy a hacer es verificar que este delta hace que la implicación se cumpla, o sea, que sea verdadera. Ojo que yo sé que el valor absoluto de x más 1 está entre 0 y delta. Eso sé que es verdadero. ¿Sí? Entonces lo planteamos. Entonces vámonos de acá abajo.
A ver. Planteémosle esto aquí. Entonces digo, yo voy a suponer que el valor absoluto de x más 1 está entre 0 y delta, y voy a mostrar que f de x menos L, o sea, menos 6, es menor que epsilon. ¿Sí? Entonces, escribo. Sabemos esto, ¿no? De que f de x menos L lo puedo reescribir como el producto de estos dos valores absolutos. ¿Sí? Eso fue una de las conclusiones que nosotros sacamos en la parte de acá arriba, una de las primeritas, no sé si recuerdas. Luego, entonces, este producto, ¿sí?, es menor que 9 por el valor absoluto de x más 1. ¿Sí? ¿Y de dónde saqué esto? Bueno, yo saqué esto asumiendo que delta es menor o igual que 1. Entonces, como el valor absoluto de x más 1 es menor que delta y delta es menor o igual que 1, entonces yo pude sacar esta primera parte. ¿Sí? ¿Cómo saqué la siguiente? ¿Sí? O sea, que este producto de valores absolutos es menor que 9 por epsilon sobre 9. Lo obtuve diciendo que el valor absoluto de x más 1 menor que delta, menor o igual que epsilon sobre 9. ¿Sí? Porque fíjate que si yo a esto multiplico a todo por 9, ¿sí?, me quedaría lo que tengo acá arriba. Mira, 9 por el valor absoluto de x más 1, menor que 9 delta, menor o igual que epsilon. Entonces, al finalmente, pues concluyo eso, ¿no? Que el producto entre estas dos es menor que epsilon. Pero como este producto entre estos dos valores absolutos es f de x menos L en valor absoluto, pues ya he mostrado lo que quería. ¿Sí? Que f de x menos L en valor absoluto es menor que epsilon. Concluyo. 6 es el límite de mi función cuando x tiende a menos 1. O sea, esto que está en negro es una sintetización, vaya, de lo que ya hicimos acá arriba. ¿Sí? O sea, ya encontré los delta. Mira, estos delta son los que encontré, y estos delta efectivamente hacen que todo se cumpla. Algunos le dejan solamente hasta aquí, a lo que hice en azul, ¿sí? Pero vi que en las notas de clase sí hacían algo parecido a lo que está aquí en negro. Lo ponían en una sola línea, ¿sí?, sin explicación. Pero creo que es necesaria esta parte que está aquí en color negro. ¿Sí? Siempre que estás demostrando la conclusión, ¿no? No sé si quedó más claro ahí. José, ¿sigues ahí? José Andrés, creo que ya se nos fue. Sí, ya le entendí lo que me acaba de explicar. Muchas gracias. Ya, buenas. A ver, para repasar esto, a ver, voy a hacer un poquito más grande. Vamos a hacer uno nosotros ya, uno no tan complicado, para que igual vayamos haciendo esto con calma. A ver, igual una cuadrática. Una facilita. Tres x menos x cuadrado. A ver. Ahora esto. Entonces, va a ser el límite cuando x tiende a 3 de 3x menos x cuadrado igual a 0. Ya, usando la definición. Entonces, demostremos esto. Como es trabajito en casa, ya saben, prendan sus cámaras, por favor, y a trabajar. Si tienen preguntas, me las dicen. Son las 9:43.
Entonces vamos haciéndole y después de un momento pues yo entro para solventar dudas y hacerle el ejercicio, ¿ya?
A ver, muchachos. Y más que nada por cuestión tiempo, le voy a hacer yo. ¿Les parece? Y ustedes van comparando, pues, lo que yo vaya haciendo con lo que ustedes hicieron hasta donde llegaron. ¿Estamos? Entonces, a ver. Recuerden que esto se aprende haciendo, ¿no? Y ya está su tarea en el aula virtual. Recuérdenlo, es en grupos. Y para que vayan repasando. A ver, entonces, quiero hacer demostrar este límite. Esta a veces hasta parece como que fuese una receta, ¿no? ¿Sí? Entonces, sea epsilon positivo, debo hallar, ¿sí?, un delta positivo, ¿ya? Tal que, ¿cierto? Debo hallar un delta positivo, tal que para todo x forma parte del dominio de mi función, tendré que, si contextualizo, ¿no?, valor absoluto de x menos 3 menor que delta, entonces f de x menos l, 3 de x menos x cuadrado, le voy a poner aquí, no es necesario poner el 0, pero le ponemos para se den cuenta, ¿no?, de que es f de x menos l menor que epsilon. ¿Ya? Entonces, busquemos este delta que va a hacer que esta implicación se cumpla. Entonces, como ya sé que epsilon es positivo, entonces también sé que x pertenece al dominio de mi función, ¿ya?, tal que esto es verdadero y este delta es positivo y es lo que yo quiero determinar. ¿Ya? Entonces vamos trabajándole a la tesis, reescribirle de otra manera. Entonces sabemos que el valor absoluto de 3x, ¿sí?, 3x menos x cuadrado menos 0, lo puedo reescribir de esta manera, como menos x cuadrado menos 3x. ¿Están de acuerdo conmigo? De donde esto es simple y llanamente el valor absoluto de x cuadrado menos 3x. ¿Sí? Y de donde yo puedo decir que esto es el valor absoluto de x por x menos 3. Valor absoluto de un producto de valores absolutos. Y ya he encontrado este término, que es un término conocido, que es menor que delta. ¿Sí? Ese es menor que delta. Pero el producto entre el valor absoluto de x y el valor absoluto de x menos 3, yo no sé menor de qué número sea. Yo quiero que sea menor que el épsilon. Eso es lo que quiero. Entonces debo encontrar la cota superior del valor absoluto de x. ¿Sí? Entonces, vamos a poner este, llamémosle 2. ¿Sí? Ahora, encontremos una cota superior para mi valor absoluto de x. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer para cumplir esta misión? Entonces, para ello, voy a suponer un delta menor o igual que 1, un delta pequeñito, ¿sí? Menor o igual que 1. Entonces, como el valor absoluto de x menos 3 es menor que delta, y delta es menor o igual que 1, entonces yo puedo concluir esto, ¿no?, por la transitiva del orden. El valor absoluto de x menos 3 es menor que 1. ¿De dónde? ¿Sí? ¿De dónde? Vamos a tener que el valor absoluto de x menos 3 es menor que 1. Luego, por teorema de valor absoluto, me quedaría esto. ¿Ya? Y le voy a sumar 3. Entonces aquí me quedaría 2 menor que x menor que 4. Viene el análisis de valor absoluto. Vamos a ponerle en otro color. Como
el valor absoluto de x es igual a x si x es mayor o igual que 0. Y su inverso aditivo si x es menor que 0. Nota que aquí el número es x, por eso aquí queda tal cual la definición clásica, ¿no? Por excelencia, ¿sí? Pero si fuera otro número, debes hacer el valor absoluto del número es igual al número, si el número es mayor o igual que 0, etc. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sucede esto? Entonces, el valor absoluto de x va a ser igual a x porque x está entre 2 y 4. Si x está entre 2 y 4, x es mayor o igual que 0. Por eso tomamos esa decisión. ¿Sí? Entonces, me quedaría así, ¿no? El valor absoluto de x menos 3 es menor que 1. Implica que 2 es menor que el valor absoluto de x menor que 4. ¿Sí? Y de aquí podemos deducir que la cota superior para el valor absoluto de x es 4. Este llamémosle 3. Esta es, recuerda, la cota superior. O sea, yo ya sé que el valor absoluto de x es menor que 4. ¿Sí? Entonces vamos a poner de la número 3. Tenemos que el valor absoluto de x es menor que 4, pero si yo multiplico por un número positivo, intencionalmente va a ser este número, ¿sí? Tengo que este numerito, acuérdate, es f de x menos l. ¿Sí? Y este numerito es menor que 4 por el valor absoluto de x menos 3. ¿Sí? Entonces, vamos a ponerle acá. ¿Sí? Entonces, para que esto sea cierto, para que este numerito sea menor que epsilon, basta exigir que el valor absoluto de x menos 3 sea menor que epsilon sobre 4. ¿Sí? Y para ello, basta tomar un delta que sea menor o igual que epsilon sobre 4. ¿Sí? Con esto se cumpliría. Porque mira, si delta es menor o igual que epsilon sobre 4, ¿ya? Pero delta es mayor que el valor absoluto de x menos 3, si yo multiplico por 4, me quedaría 4 por el valor absoluto de x menos 3, menor que epsilon. Y esto es mayor que el valor absoluto de f de x menos l. Luego, por transitividad, valor absoluto de f de x menos l será menor que epsilon. ¿Sí? Entonces ya con eso, pues, terminaría el ejercicio, ¿no? ¿Sí? Entonces, tomemos un delta, que va a ser el mínimo, entre 1 y epsilon sobre 4, para que 1 se cumpla. ¿Sí? Terminamos el ejercicio diciendo que ahora probemos la selección o la elección del delta adecuado. Para ello, supongamos que 0 es menor que el valor absoluto de x menos 3 menor que delta, y mostremos que el valor absoluto de 3x menos x cuadrado menos 0 es menor que epsilon. ¿Sí? Y venga, solo es un resumen de lo que hicimos anteriormente. ¿Cómo? Este producto es igual a esto. ¿Sí? Entonces, ¿sí? ¿Qué tendríamos? Tendríamos que esto es igual a esto, pero esta cantidad, este producto, es menor que
Por acá lo teníamos 4 por el valor absoluto de x menos 3. ¿Se acuerdan? Aquí está. Aquí en morado. ¿Sí? ¿Esto por qué? Porque este numerito es menor que delta y el delta que escogimos aquí es 1. De ahí salió esto. A su vez, este numerito es menor que 4 por epsilon sobre 4. El motivo, porque este numerito es menor que delta y delta elegimos menor que epsilon sobre 4. Finalmente, este mismo numerito será menor que epsilon, ¿sí? Por el producto que se produce, ¿no? ¿Sí? Por lo tanto, vamos a concluir que esto es menor que epsilon, como queríamos. ¿Sí? Finalmente, concluimos, 0 es el límite cuando x tiende a 3 de mi función, ¿no? 3x menos x cuadrado. Y se acabó. Eso es, muchachos. A veces las demostraciones son medias complicadonas al comienzo, pero ya una vez de que le agarras la onda, ya hasta se vuelve adictivo. Entonces tengan cuidado. ¿Ya? Eso es. No sé si tienen alguna pregunta, comentario. Entonces, porfa, repásenle, entiendan la idea transitiva del orden, es la esencia aquí, ¿sí? Entonces, recuerden la transitiva del orden, ¿sí? Recuerden qué es lo que estoy buscando y para qué estoy buscando, ¿sí? De que a pesar de que se vuelva como algo mecánico, en su cabeza saben lo que están haciendo, ¿sí? Bien. La clase del día, a ver que estamos miércoles. La clase del viernes vamos a hacer ya ejercicios con teoremas de límites finitos, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo teoremas de límites finitos, luego veremos límites laterales, límites finitos al infinito, etc. ¿Sí? Seguiremos repasando esos ejercicios. ¿Estamos? Por lo pronto aquí ya cierro las demostraciones. Ya tenemos varios ejercicios de ahí para revisarlos. Bien, nos estamos viendo, muchachos. No sé si tienen alguna pregunta o comentario. Anthony. Inge, ¿no podríamos hacer una demostración con una racional? ¿Por qué de esas no hicimos ni en la parte teórica? Ya. Podríamos hacerles o podría ponerles en el aula virtual. Ajá, un ejercicio de cómo se haría eso. Eso mejor para no atrasarnos y seguir avanzando. Puede quizás ser una fraccionaria irracional, por favor. Una fraccionaria racional. Bueno, o sea, las dos. Una fracción, un ejercicio con fracciones. Claro, Dos ejercicios. o sea, sí, podríamos hacerle. Ya, podríamos hacerle. Ya, yo les doy esto por la experiencia, ¿sí? Porque en los semestres anteriores se ha tomado una prueba de cuadráticas. Pues por eso les estoy haciendo ejercicios de esto. Lo que recuerden, no se ha tomado racionales porque es ya un poco más complicado. Sí, pero pues les puedo poner ahí para que le vean. ¿Sí? La idea va a ser exactamente la misma. ¿Sí? En las que tengan raíces hay que tener cuidado si son raíces pares porque son funciones que están acotadas. ¿Ya? Están acotadas en los valores en donde es posible la raíz cuadrada, la raíz cuarta, etc. Bueno,
Ya les voy a poner en el aula virtual unos ejercicios para que le chequen, ¿ya? Nos estamos viendo, muchachos. Tengan un buen día. Gracias, ingeniero. Gracias, profe. Gracias. Gracias, ingeniero. Gracias, Sergio.